Mateo capítulo 8, verso 5 al verso 13. El título de este mensaje, iglesia, es Palabra. Así, solamente palabra. La palabra palabra, iglesia, significa sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. Representación gráfica de estos sonidos, facultad de hablar, capacidad o aptitud para hablar o expresarse, lo que dice alguien o está escrito de algún texto, promesas o compromisos de hacer algo, derecho, turno para hablar. Esto es, hermano, entre algunas cosas, lo que significa la palabra hablar. Lo que significa la palabra palabra. Ahora, iglesia, yo estaba pensando que muchas veces necesitamos cosas y nosotros no tomamos esa necesidad tan real. Vamos a ver una historia de un hombre de iglesia que no es del pueblo de Dios, pero es un hombre que conoce el significado de palabra. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, dice así, iglesia, la palabra de Dios. Jesús sana al siervo de un centurión, así dice el Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando, pidiéndote que tú te manifiestes, Padre, grandemente en todos y cada uno de nosotros, Señor. Yo oro, Padre, bendito Dios, Señor, para que tú nos guíes, Padre. Oro, Padre, para que tú abras el entendimiento de tu pueblo, Señor. Oro, poderoso Dios de los cielos, Señor, para que tú nos ayudes, Padre, en todo momento, Señor. Padre precioso Dios, Señor, yo oro y suplico a mi Dios, a mi Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y quede tu palabra puesta, impregnada en cada uno de nosotros, trayendo la sanidad que necesitamos, Señor. Yo oro, Padre bendito Dios, para que tú me unjas para predicar este mensaje. Oro también, Padre, porque yo no quiero ocupar tu palabra precisamente, sino ser ocupado por medio de ella, Padre. Yo oro, Señor, por respeto, Señor, a este púlpito, Padre, a que tu pueblo, Señor, nos abra su corazón a tu palabra, Señor. Esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Aleluya. Palabra. Quiero, iglesia, que nos enfoquemos en un versículo importante de la Biblia, de este texto que acabamos de leer, el verso 8. Dice la palabra de Dios: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hermano, aquí vemos algo bien importante. Dice el centurión: no soy digno. Ahora, hermano, no es que tú y yo no seamos dignos, es que ¿qué venimos a buscar?
Este hombre, el centurión, dice, di la palabra. Di la palabra. Con una palabra, el hermano estaba satisfecho. Con una palabra estaba, hermano, él entregando a Dios. Tú y yo, hermano, muchas veces venimos, pero no venimos abiertos a recibir la palabra. Venimos, hermano, quizás cerrados, quizás con preocupaciones, quizás venimos, hermano, a decir, tengo que sentir a Dios, pero a veces, hermano, solamente es suficiente una palabra. Iglesia, no es necesario muchas veces una presencia divina en nosotros, sino tan solo una palabra que entre en nosotros. Porque déjame decirte algo, hermano, que la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Voy a dar tiempo para que tú llegues a las Escrituras, aunque ya no las sepamos. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Si vas conmigo, por favor. Fui a apretar mis lentes y me dijeron, ya no se pueden apretar, están rotos. Bueno, voy a ponerme entonces los otros. Cada que cambiamos de lentes, una persona cambia de lentes, se ve bien rara. Ok, hermano, bueno, acostúmbrese a ver a su pastor predicar raro unos días y después voy a volver a cambiar. ¿Ya estás ahí? Ok. Dice así, iglesia, la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, iglesia, aquí está hablando que la palabra llega hasta lo más profundo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, llega? Ahora a veces no es por la edad. Hay gente que está trabajando en el frío, en el calor, y se empiezan a entumecer sus dedos, sus articulaciones. Estás aquí y están como que no se pueden doblar. Pero la iglesia dice que también llega a las coyunturas. Lo que le llamamos coyunturas son las articulaciones. Y esas articulaciones, hermano, es para mover. Es una iglesia para tener capacidad de movimiento. Entonces nos está hablando, hermano, que la palabra de Dios nos mueve por dentro. Empieza a obrar en nosotros. ¡Qué bendición, hermano! Yo no quiero que malentiendas el mensaje de hoy. Cuando digo, no necesitamos muchas veces, hermano, la presencia, cuando la palabra de Dios, que es la misma, llegue a nosotros, porque es viva. Cuando nosotros tomamos una palabra, hermano, hay vida en nosotros. Quizás vienes esperando algo y el enemigo nos distrae para que tú no recibas la vida por medio de la palabra. Qué bendición que sintamos la presencia de Dios. Pero qué tal que hoy no la sentiste. ¿Qué tal que hoy? Entonces, hermano, viene una decepción y decimos, ay, no sentí a Dios, entonces hoy Dios no se va a mover en mi vida. Quizás, hermanos, es un error. Porque si tú escuchas tan solamente una palabra, esa palabra puede cambiar tu vida. Aquí está hablando, hermano, el centurión diciendo, di la palabra. No estaba hablando de más, di la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es importante. El centurión, hermano, reconocía la palabra de autoridad. ¿Y qué mayor autoridad, iglesia, en su palabra que de Dios? ¿Qué mayor autoridad en su palabra que la de Dios mismo? Vea el libro de Génesis capítulo 1, verso 3. Génesis 1, verso 3. Cuando estés ahí de un fuerte amén, es lo sencillo. Ok.
La palabra de Dios dice así, así dice el Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Escucha, hermano, y dijo Dios. Ahora, ¿cómo lo dijo? Con palabra, con la palabra. ¿Estás aquí? No lo dijo con señas. Lo dijo, lo habló. Entonces, hermano, con el verso de Hebreos 4:12, la palabra está viva. Amén. Entonces, hermano, Dios dijo. Y si tú ves, hermano, hay más veces en el libro de Génesis capítulo 1 donde dice, y Dios dijo. ¿Y qué pasó? Se hizo. Quiero que entiendas, el centurión dice, di la palabra y se hará. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Di la palabra y se hará. Esto es lo importante, hermano, recibir la palabra. Habrá una palabra en nuestra vida que llegue. ¿Para qué? Para que se haga. ¿Y qué se hace? Vida. Vida. El centurión estaba pidiendo, hermano, porque tenía uno de sus siervos enfermo. Entonces le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, hermano, venimos, hermano, porque todavía tenemos enfermedades espirituales, tenemos enfermedades morales, tenemos enfermedades físicas. ¿Estás aquí? Ahora, hermano, quizás muchas veces queremos lo que yo te decía. Ay, debo de sentir la presencia de Dios. Pero si yo recibo la palabra y la vivo, se va a hacer. ¿Estás aquí, hermano? Entonces no es el hecho de que solamente venga y yo sienta hoy y siento un calor y siento que todo el cuerpo me tiembla y siento. No, hermano, llegó la palabra donde tenía que llegar. Llegó la palabra a mi corazón. Por eso te decía, hermano, qué mayor autoridad de la palabra que la de Dios mismo. Dios, hermano, habla su palabra para crear, para construir, para transformar para bien, para restaurar. Por eso, iglesia, nos los da como el mayor alimento que tú y yo deberemos de tener. ¿Estás aquí? Ve al libro de Mateo capítulo 4 verso 4. Mateo capítulo 4 verso 4. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Ya llegaste a Mateo 4:4. Están empatados. Mateo 4:4. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿de dónde crees que salió esto? De la palabra de Dios. De la boca de Dios. La palabra, hermano, en la Biblia salió de la boca de Dios. Entonces, hermano, ese es nuestro alimento. Eso es lo que debemos de venir a buscar. Una palabra, hermano. A veces una palabra salva nuestra alma. Pero debemos de venir con esa expectativa de encontrar esa palabra. El centurión, hermano, esperaba que saliera esa palabra de Jesús. ¿Qué estamos esperando hoy? ¿Qué estás esperando hoy? ¿Estás esperando que salga esa palabra para cambiar tu vida? ¿O estás esperando la presencia de Dios para que cambie tu vida? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios y nuestra vida no ha cambiado? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos la palabra. Necesitamos, hermano, entender la palabra. Necesitamos, hermanos, estar dispuestos a la palabra de Dios que haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Ves por qué, iglesia? El verso 8 de nuestro texto es importante y te lo voy a repetir. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces, hermano, cualquiera podría pensar, está rechazando el milagro de Dios. No,
No lo está rechazando, iglesia. Este centurión sabe lo importante que es la palabra. Dice así: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí lo entiendes, hermano? Y mi criado sanará. Y entiende que el criado sanó. ¿Por qué? Porque se le dio autoridad a esa palabra, porque se creyó en esa palabra. Amén, iglesia. Se creyó en esa palabra. Los apóstoles, iglesia, o sus discípulos reconocieron el poder de vida de la palabra de Jesús. Sí, hermano, tú y yo reconocemos el poder de vida de la palabra de Jesús. Ve conmigo al libro de San Juan, capítulo 6, verso 68. San Juan, capítulo 6, verso 68. Igual cuando estés ahí, un fuerte amén. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, vida. Tú tienes palabras de vida. Ahora, hermano, está diciéndole: ¿a quién iremos? Pedro, hermano, está reconociendo que no hay otra palabra de vida que salga de alguien, sino ¿de quién? De Jesús. Tú y yo, hermano, debemos de reconocer de quién salen las palabras de vida. Deben ser de Él. Palabras de vida de Jesús. No salen palabras de muerte. No salen palabras, hermano, de destrucción. Salen palabras de vida. Y muchas veces te lo voy a reiterar: no es que necesites sentir la presencia, necesitas tomar la palabra. A veces, hermano, una palabra cambia nuestras vidas, pero debemos de entenderlo. Yo vengo al templo, yo vengo a buscar de Dios, y a veces salgo, hermano, con una palabra, y esa palabra, hermano, a veces la desdeñamos. ¿Estás aquí? Es como decirte: hermano Daniel, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Ok? Quiero que tú lo pienses. Hermano Daniel, Dios me dice que tú vas a hacer esto, aquello, el otro, y y bla, 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 y todo esto. Y sabes, mucha gente va a decir: ay, ¿y por qué a mí Dios no me dio una palabra? Te está dando la palabra en la predicación. Te está dando la palabra porque el predicador ocupa la palabra de Dios. Estamos, hermano, pero en un tiempo de antesala para recibir un avivamiento. Y quizás podemos decir: ojalá Dios me hable. Pero ¿qué estás esperando? ¿Que Dios te hable así personal? Este hombre, iglesia, le dice: no soy digno. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Dios, voy a creer en ella y cambiará mi vida. Di la palabra, Señor, voy a creer en ello y mi familia mejorará. Di la palabra, Señor, y mi matrimonio mejorará. Di la palabra, pero tenemos que vivirla. ¿Estás aquí? Tiene que entrar en ti la palabra. No es una palabra pasiva, es una palabra activa, una palabra de vida, hermano. Hello, ¿estás aquí? Por eso Pedro, hermano, le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién irás? Venimos a Jesús, hermano, porque Él tiene palabras de vida eterna. Pero debemos entender eso y vivirlo y tomarlo en nuestra vida, hermano, para que Dios haga las cosas. ¿A quién acudió el centurión? ¿A quién, hermano, estamos acudiendo nosotros? ¿Para qué? Si no lo sentimos. Hoy no lo sentí en la alabanza. Entonces Dios no se va a mover. Hermanos, vámonos, vamos a ver el changarro.
Pero la palabra está viva. Amén. Dios nos va a dar la palabra, hermano. El centurión buscó, hermanos, el centurión buscó a Jesús. Nosotros, hermano, buscamos a Jesús, pero busca su palabra. Estamos esperando, hermano, la palabra que nos sane o la palabra que nos perturbe. ¿Qué estás esperando? ¿La palabra que te sane o la palabra que te perturbe? ¿La que nos sane o la que nos dé la razón? ¿Qué estás esperando? Hermano, tener la razón muchas veces no nos sirve de nada si nuestra vida sigue sin vida. Amén. Y cuando viene, hermano, esa palabra de vida es la que llega. Ok, te lo voy a poner de esta forma. ¿Cuántas veces has tenido la razón? ¿Y ha cambiado tu vida porque tienes la razón? Lo importante no es tener la razón. Lo importante es que cambie tu vida a bien. ¿Y cómo cambia tu vida a bien? ¿Por medio de la razón? Por medio de la palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermano? Quiero que tú entiendas, nuestro Señor Jesucristo nunca defendió la razón. Nunca defendió la razón. Y tenía la razón y nunca la defendió. Pero ¿sabes qué defendió? Su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué crees que defendió la palabra? ¿Fuerte? Porque es vida. Porque su palabra es vida. Y la razón no es vida. ¿Estás aquí conmigo? La razón no es vida y su palabra es vida. Por eso defendió, hermano, siempre su palabra. Por eso a veces se quedó callado, hermano. ¿Estás aquí? Porque la palabra de Dios, hermano, es vida. Tenemos que venir a buscar, hermano, la vida, la palabra, lo que nos levanta. Sí, hermano, eso es lo que venimos. Venimos, hermano, y yo he escuchado a mucha gente decir, ay, ojalá Dios me hable. Pero, hermano, si Dios nos habla. ¿Verdad que viene el pastor de allá de Veracruz cuando me invitó? No sé si te lo dije. Me bajé del púlpito y empecé a caminar entre la gente. Y mirándolos así mirándolos y miraba a la gente. Y le digo, pongo una pantalla a esto. Ay, Dios me va a hablar. Hermano, te está hablando desde la predicación. Dios nos está hablando, hermanos, desde la predicación. ¿Qué palabra necesitamos? Esta es la que necesitamos. Esta es la palabra, hermano, que nos da vida. Esta es la palabra, hermano, que nos cambia. ¿De qué sirve? Hermano, mucha gente, créemelo, lee la Biblia, ¿sabes para qué? Para encontrar la razón. No, hermano, yo no leo la Biblia para encontrar la razón. Yo leo la Biblia para encontrar la vida. Porque la razón no me ha cambiado. La palabra es la que me ha cambiado. ¿De qué puede decirme? Ay, tengo la razón. Porque me perturba. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? ¿Qué es lo que queremos? Que venimos a buscar vida. Venimos a buscar cambio. Por eso te decía, hermano, que la palabra de Dios cambia, transforma, renueva, cambia para bien. Amén, restaura. Eso hace la palabra de Dios. La razón te restaura. La razón te cambia. La razón hace algo en ti. ¿Estás aquí, hermano? Quiero decirte algo, iglesia. Estaba en la oración y Dios me puso esta predicación. Y sabes, hermano, cómo fluyó. Me agarró de secretaria en la mañana, Dios. Y empezó a darme los versículos. Paz. Y ahora decía, espérame, Señor, espérame, no tan rápido. Pero ya aprendí que si le digo a Dios no tan rápido, hermano, como que se me seca el cerebro. Y ahí estaba, y luego apunté puras escrituras y después empezó a traer. Pero sabes, hermano, lo más tremendo es esto, que
necesitamos que la palabra nos sane. Necesitamos venir a buscar la palabra de Dios, porque es la que nos transforma, porque es la que hace la obra en ti. Tener la razón, iglesia, no es tan importante como ser sanados por Dios. Amén. ¿Estás aquí? Amén. Tener la razón no es tan importante como ser sanados por Dios. Nehemías capítulo 8, verso 3. Si vas conmigo. Nehemías capítulo 8, verso 3. Cuando estés ahí, fue un fuerte amén. ¿Verdad, hermanos, que Dios es bueno? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás en Nehemías 8:3? Amén. Ok, dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Aguas. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Para qué sirve el agua, iglesia? A ver, vamos a participar. Hermana Dilene, dame un uso del agua. Para limpiar. Hermana Araceli, dame un uso del agua. Ya que no sea de limpiar. Los de atrás, piénsenle. Purifica. Hermano Roberto, un uso del agua. Nos hidrata. Hidrata. Y cuando te hidratas, ¿cómo te sientes? Bien. Como comida, ¿no? Hermano Daniel, un uso del agua. Sirve para hacer comida. Sirve para hacer comida. ¡Ah! Bien, esa no la sabía. Arturo, un uso del agua. La lluvia. No, un uso. No como viene el agua. Un uso del agua. El riego. No, un uso. Ok, para riego. No de riego, para riego. Ok. ¿Y qué hace cuando riega? ¿Qué hace el agua cuando riega? Da vida. Ok, hermano, si lo entiendes. Esto, hermano, la palabra da vida. Escucha lo que dice. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, la purificación, la vida, la limpieza, ok, la pureza. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Esto es lo que está hablando, hermano, que Dios delante de la puerta de las aguas, donde te da vida, donde te da algo, pero ¿qué es lo que te lo da? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ahora escucha, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Ok? Déjame parar tantito ahí. Hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Que podían qué? ¿Que podían qué? Entender. Un entendimiento abierto. ¿Sí, hermano? ¿Abierto a qué? A la palabra. Amén. ¿A qué tenemos que venir, hermano? Aquí, abiertos en el entendimiento. ¿A qué? A la palabra. Hermano, a veces es una palabra. Hermano, no necesitemos captar todo, es una palabra, porque es la palabra de vida. Y estoy en la plaza, delante de la puerta de las aguas. ¿Y las aguas qué hacen? Ya nos vimos, nos purifica, nos limpia y hace todo eso, hermano. ¿Qué hace? La palabra. Esa es, hermano, la palabra. Entonces dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Hermano, ¿sabes que el diablo a veces nos la roba? Porque a veces, ay, no le entiendo. Hermano, no le tienes que entender a tu pastor. No le tienes que entender a tu pastor. No le tienes que entender los chistes a tu pastor. ¿Qué es lo que tienes que entender? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a dar vida. Y está delante de la puerta de las aguas. Amén. Agarra la locura de tu pastor. Uno de los nombres de Jesús en San Juan es: yo soy la puerta. Amén. Entonces estamos delante de quién, de la puerta, que es Jesús, que nos purifica, nos limpia, nos da vida. Esto es, hermano, la palabra que nos da vida. Es, hermano, no es agarrar solamente la palabra de Dios y voy a leerla. No, hermano, voy a tomar vida, el alimento que Dios me está dando por medio de su palabra. ¿Sí lo entiendes? ¿Entiendes, hermano, lo que hacía el centurión? Recibí una llamada cuando estaba haciendo el mensaje. Y a la persona que me llamó le comenté, y Paz, hermano, le emocionó igual que a mí. Y ya le dije, haz un mensaje de ahí. A ver, haz un mensaje. Y empezó a también verle. Ahora, iglesia, ¿por qué? Porque es la palabra. El centurión dijo, di la palabra. ¿Sabes, hermano, que cuando venimos a buscar la vida de Dios, nos la da por medio tal vez de una palabra? Y esa es la palabra, hermano, que debemos de llevar. Esa es la palabra, hermano, que tiene que estar en nosotros. Tenemos que venir, hermano, para entender lo que Dios quiere hacer con su palabra en nosotros. No lo que nosotros queremos hacer con su palabra. ¿Estás aquí? No, hermano, es lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio de su palabra. Porque a veces nosotros, hermano, malversamos la palabra de Dios, la ocupamos a nuestra manera, la ponemos, hermano. ¿Cuánta gente, lo que yo te decía hace rato de la razón? ¿Cuántos no agarran la palabra y dicen, mira, yo tenía la razón? ¿Y cambiaste? ¿Qué nos hace más? ¿Qué nos hace, hermano? ¿Qué hace más a la gente que tiene la razón? ¿Cómo nos hace? ¿Cómo nos hace? Hermano, yo tengo la razón. Fuerte. Orgullosos, soberbios. ¿Y sabes cuál es lo tremendo, hermano? Que nos cierra el corazón a la verdadera vida, a la verdadera palabra. ¿Estás aquí? Porque sí, hermano, y mucha gente más se ufana, yo tenía la razón. ¿Y cambiaste? ¿Eres mejor? Yo no busco la razón. Jesús no buscó la razón. Jesús buscó la palabra, defender la palabra. Eso es, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo buscó. Y eso es, hermano, lo que Dios quiere, lo que está hablando en Nehemías. Atentos al libro de la ley, que nuestros oídos estén abiertos, que entendamos. ¿Estás aquí? Ahora, hermano, con todo esto, ¿crees que es que tienes que entender toda la palabra? A veces es suficiente con una palabra. Y quiero decirte algo, hermano. Hoy Dios nos ha hablado una palabra para que tú y yo cambiemos. Pero no es la misma. Quizás mi hermana Adilene tomó una palabra. Y quizás mi hermana le dice, no, hermana, esa no es esta. No, es que fue una palabra para mi hermana Adilene.
pero es una palabra para mi hermana Araceli, es una palabra para mi hermano Roberto, es una palabra para mi hermano Filogonio, es una palabra para mi hermano Daniel, es una palabra para mi hermano Arturo, es una palabra para tu pastor. ¿Alguno repitió lo que es un significado del agua, ¿no? ¿Para qué servía el agua? ¿Sí lo entiendes, hermanos? Si vamos en este sentido, hermanos, que es la palabra, esa palabra de Dios, hermano, que nos da vida, que nos transforma, esa palabra de hermano que no queremos malversar, sino queremos que obre en nosotros. Y en verdad, hermano, a veces me da risa ver, sí me da risa, te lo prometo, como dice mi pastor, te lo prometo. Que no está, mira, ya ves cómo yo tengo la razón, aquí está. ¿Y? Sí, ya entiende la razón, ¿y? Ah, no, tenía la razón, por eso ya, ¿y? Tenía la razón, ¿y? Que tenía la razón, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Sí lo entiendes, iglesia? Pero cuando tú buscas la palabra para que llegue a caerte de vida, no buscas razón, buscas vida. Y cuando pasa eso, cuando buscas la vida de la palabra, ven a ti, hermano Daniel, por favor. Ya no te lo vas a acordar. ¿Sabes qué, hermano Daniel? Vi en la Biblia que yo estaba en un error. Y te pido disculpas, porque quiero ser diferente. ¿Me perdonas, Daniel? ¿Sí lo entiendes, iglesia? Gracias, hermano Arturo, también. Cuando no buscas la razón, viene el cambio. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que esto nos cambie, iglesia, que esto nos haga diferentes cada día, que cada día haya una palabra en nosotros, bordeándonos, limpiándonos. ¿Qué fue lo que dijiste, hermana Arilene? ¿Del agua? Nos limpia, hermana Araceli. Hermano Roberto, nos hidrata, hermano Daniel. Ve pensando, hermano Filomeno, que me vas a traer. Sirve para hacer comida. Arturo. Para regar. ¿Para qué más sirve el agua? Para tomar. ¿Sí, hermano? ¿Sí lo entiendes? ¿Qué es lo que necesitamos? No te estoy pidiendo la fórmula del agua. Te estoy diciendo para qué sirve el agua. Estaba en la entrada de la puerta de las aguas. Amén. Hombres, mujeres y todos aquellos que tenían entendimiento. Esto es, hermano, lo que Dios quiere. Antes de cerrar, quiero decirte de nuevo, verso 8. Y respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Estás aquí? Verso 11. No, verso 13, perdón, hermano, verso 13. ¿Ya estás ahí? Entonces dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, ¿a qué creyó? A la palabra de vida. Y su criado fue sanado. Venimos, hermanos, con dificultades. Son nuestros criados las dificultades. O no las dificultades, sino las cosas en donde están entrando las dificultades. Si estás aquí. ¿Y qué va a pasar si nosotros creemos en esa palabra?
terminar tu mensaje. Termina tu mensaje, por eso te estoy leyendo el verso 13. Va a ser sanado, va a ser restaurado, va a ser completado. Eso es, hermano, lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer Dios. Amén. Pero cree la palabra. Hoy, hermano, Dios nos ha dado palabra. No nos ha dado la razón. No busques la razón. Busca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios sana tu enfermedad. Sana lo que estás pidiendo que te sane Dios. La razón no sana. La razón no cambia. La razón enorgullece. La razón enferma. Pero la palabra sana. Eso es lo que tengo en esta noche para predicar. Voy a pedir por un momento todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Por reverencia a Dios. Por respeto al hermano o a la hermana que está a un lado. Todo ojo cerrado. Todo rostro inclinado por reverencia a Dios, por respeto al hermano. Recibiendo, hermano, hermana, la palabra. Recibiendo lo que Dios tiene. Padre precioso Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, para que este pueblo hoy no salga sin entendimiento. Que este pueblo, Dios, haya entendido tu mensaje de la vida. Así como tú me lo hiciste ver, Padre, dame que lo hayan tomado, que tu espíritu esté hoy dándoles la palabra que necesitan, Señor. Dando la palabra, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. A tu hija Dinene, a tu hija Araceli, a tu hijo Roberto, a tu hijo Filomón, a tu hijo Daniel, a tu hijo Arturo, a tu hijo Juan Carlos, a tu hija Karen, a tu hija Marina, a tu hijo Elías, a los que están viendo, Señor, a ellos también. Todos los que estén viendo, Señor, dales esa palabra, esa vida, Señor. Hazles mover esas articulaciones, rehidrátalos, límpialos, purifícalos. Dales de comer por medio de ella. Ponérselos en su riego, Padre, para que crezcan, para que beban de ella, Padre. Yo te ruego por ellos, Señor. En esta noche, quizás tú estás aquí por primera vez, no tienes a Cristo como tu Salvador, estás alejado de Él, o no tienes a Cristo como tu Salvador. Pronto queremos orar por ti. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto queremos orar por ti. Pronto, alza tu mano. Alza tu mano, queremos orar por ti. Gloria al Señor. Tal vez estás resbalado, acercas a Dios, estabas con Dios, pero algo pasó. Pronto, alza tu mano, ponte bien delante de Dios. Queremos orar por ti. Gloria al Señor. En esta tarde, hermano, quiero hablar contigo, iglesia. Cuando decimos es que Dios no me habló, no le preste atención. No le preste atención. Quizás yo esperaba otra cosa, pero tenemos que esperar su palabra. Porque a veces no lo vamos a sentir, hermanos. Pero va a venir su palabra que nos va a llenar, que nos va a dar vida, que nos va a limpiar, que nos va a purificar, que nos va a hidratar, que la vamos a beber, nos vamos a comer, nos va a fertilizar. Esa es la palabra de Dios. ¿A quién más iremos? Por eso venimos con Cristo, hermanos. Y la gente estaba atenta a la palabra de Dios. Y si tú sigues leyendo el texto de Nehemías, lloraba la gente, lloraba. Porque Dios empezó a traer convicción.
Y Nehemías dice, no lloré, cambiemos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. No busquemos la palabra de Dios para tener la razón. Jesús nunca nos la dio para eso. Por eso dice la palabra que no se hizo para contender. No, hermano. No busques tener la razón, busca tener la palabra que te da vida. En esta tarde vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Yo sé, hermano, ahora sí, sé muy fuerte que Dios habló a nuestra vida. Te dio palabra hoy. Vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Oh, poderoso Dios, poderoso Rey, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre. Aquí estoy, Padre. Dame tu palabra, Señor. Dame tu palabra, Señor. Dámela para vivir, dámela para beber, para purificarme, darme, limpiarme. Con alimentos, Señor. Fertilizarme. Por favor, Padre. Te lo ruego, Señor. Que salga con vida, Padre. Que salga, Padre, creyendo lo que tú vas a hacer, Padre. En mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi ministerio, Padre, en la congregación. Que cada hermano, Señor, que es casado, salga con esa fe, esa credibilidad en su matrimonio, en su familia, en la situación que están pasando, Señor. Te lo ruego, Padre. Cualquier cosa, Señor, que tú hayas respondido, Padre, que te creamos, Padre. Que te creamos, Señor, Dios de los cielos, Padre. Te lo ruego, Señor. Oh, Padre, bendito Dios, Señor. Cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor, cada joven. Por los jóvenes, por los que nos están viendo, Padre. Por los que nos están viendo en vivo y los que van a ver, Señor, diferido este servicio, Padre, que sea el mismo impacto, Señor. Que hoy, Padre, bendito Dios, mi hermana Dilene, mi hermana Araceli, mi hermano Roberto, mi hermano Daniel, mi hermano Arturo, mi hermano Filogón, nos levantemos con vida. Nos levantemos restaurados. Que no nos levantemos con la razón, sino nos levantemos con vida, Padre. Con la sanidad que buscamos, Señor. Quizás hoy no sentimos tu presencia, Padre, pero tenemos tu palabra. Oh, rababa sheyeyeyerere kiriri bababa siri basitandolo. Oh, randarara bababa siri bababa sheyeyerere beke. Oh, randarara bababa sitandolo. Di tu palabra, Señor. Di tu palabra, Señor. Di tu palabra, mi hermana Dilene. Di tu palabra, mi hermana Araceli. Di tu palabra, mi hermano Roberto. Di tu palabra, mi hermano Daniel. Di tu palabra, mi hermano Arturo. Di tu palabra, mi hermano Filogón. Di tu palabra a mi esposa Marina. Di tu palabra, mi hermana Karen. Di tu palabra, mi hermano Elías, Señor. Di tu palabra a este siervo, Señor. Y que creamos en ella, Padre. Que de hoy en adelante vengamos a buscar tu palabra, Señor. Te lo ruego, Dios de los cielos, Padre. Aquí estoy, en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte en mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor, en mi refugio junto a tu presencia. Quiero ver
Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte en mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor, en mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Vamos a alabar a Dios, iglesia. Alabar al Rey, alabar al Señor. Es el único que tiene palabra de vida eterna. Es el único, no hay nadie más. Es el único, iglesia. No vengamos por la razón. No busques la razón. La razón no trae cambio. La palabra de Dios trae cambio. La palabra de Dios trae vida. Si no, Dios hubiera dicho la razón trae vida, la razón. No. Jesús no peleó con la razón. Vamos a comprometernos a venir por la palabra de Dios. Amén. Una palabra. Cada servicio una palabra, hermanos, y vas a ver la diferencia que va a hacer en nuestras vidas. Una palabra. No necesitamos, hermano,
No digo que no sintamos la presencia de Dios a veces y que es bendición, sí, ¿ok? Pero de igual manera, hermano, cuando Dios nos está hablando, está dando, amén, nos está dando la palabra. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a ponernos aquí al frente. Okay. Tu mano derecha en tu corazón, porque ahí debe ser grabada, y tu mano izquierda levantada. Y repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, estoy delante de ti en esta noche, agradeciéndote la palabra que me acabas de dar, que era la que yo necesitaba. Muchas veces, Señor, no porque desdeñe tu presencia, pero a veces tú obras más con tu palabra que con esa presencia. Te doy gracias por la salvación que me has dado. Y sé, Señor, que cada una de las necesidades que he puesto delante de ti, con el anhelo que vengo en cada servicio, con el gusto que leo tu palabra, Señor, lo que te pido será sanado, será restaurado, será con vida, será limpiado, será purificado, será hidratado, será comido, será fertilizado, será bebido, Padre, porque escucho tu palabra delante de la puerta de las aguas. Tú eres el que da esos ríos de agua viva. Y que siempre, Señor, venga con el entendimiento abierto a tu palabra. No tratar de entender al hombre que la predica, sino tu palabra. Estamos, Señor, delante de un avivamiento y sabemos, por lo que hoy tú nos has hablado, que viene mucha palabra. Hoy me quedo con esa palabra. Y cada que necesite palabra, vendré a ti, Señor, porque tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Hoy te agradezco por lo que has hecho. Como tu Hijo, te agradezco esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alaba a la iglesia, alaba a la iglesia. Vayamos con la palabra. Con esta palabra, hermanos, que nos fue dada. Amén. No la solten, y vamos con ella. Voy a pedir a mi hermano Roberto que nos despida en oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Que sea esa palabra, Señor, como ese filo de espada, Padre, que penetre hasta nuestro corazón lo más profundo, para cortar todo aquello que haga daño, todo aquello que no nos ha dejado avanzar como personas, Padre, como matrimonios, como iglesias, Señor. Seas tú obrando con tu palabra viva, Señor, eficaz a nuestro espíritu, Señor. Un espíritu donde entre, Señor, esa palabra verdadera, esa palabra de paz, esos frutos tuyos, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a llegar con bien a nuestro hogar y tráenos, Señor, con ese anhelo a nuestro próximo servicio, Señor. Gracias, mi Dios poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede darse por despedido, iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias.